¿Sea un rostro que dice? Sí. Entonces, para eso quiero que agarren sus Biblias, busquen en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 14 al 17. Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues este tema es un tema muy extenso. Es fácil de comprender a los ojos de Dios, pues realmente somos salvos por gracia. Y realmente la gracia de Dios pues, es un favor no merecido que Dios le da al que le plazca, a sus hijos. A nosotros es gratis, es un favor que uno no, un regalo de Dios que uno no lo merece, porque realmente uno nace pecador, ¿verdad? Y siempre peca. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, pues nos regala este gran regalo, que es la gracia de Dios. Pues estaba leyendo al doctor Karl Menninger en su libro The Vital Balance, donde él analiza a la personalidad negativista. Hay rostros que dicen no y rostros que dicen sí. ¿Verdad? Entonces, estas personas que son negativas, que tienen un rostro que dice no, pues son personas bien problemáticas, que no pueden darse el placer de dar, que se andan quejando, andan bien amargadas, que son rígidos, crónicamente insatisfechos, llenos de amargura, inseguros y a menudo están propensos al suicidio. Yo le agregaría que nunca se han dado la oportunidad de ser libres. Carecen de gracia, han reducido su vida a ciertas reglas y normas que ellos quieren seguir para sobrevivir. Su Dios es demasiado pequeñito, su mundo es demasiado rígido y por lo tanto sus rostros proclaman un rotundo no. No sé si usted ha visto a gente así. Levante la mano, yo sí. Realmente la libertad que la gracia de Dios produce en uno, como es un don de Dios, ¿verdad? Es lo único que puede cambiarnos, comenzando desde adentro, aquí de nuestro alma, espíritu, amén. Es tan extraordinario que no solo cambia nuestro corazón, sino que también cambia nuestro rostro. Cambia un rostro que dice sí, se le da la bienvenida a la gente, las atrae. Así como Kenny Grace ahorita, que está bien sonriente, bien linda. Cabal, da la bienvenida, da ese amor, esa acogida a las personas. Nosotros nos sentimos bien atraídos a esas personas porque nos están dando la bienvenida y nos imparten ese ánimo, cierta motivación para que usted se sienta bien, para que usted quiera trabajar. En su trabajo usted lo usa, la gente se motiva y trabaja bien. En la iglesia pues la gente va a venir, ¿sí? Para el ejemplo de Thomas Jefferson, fue uno de los principales presidentes de Estados Unidos. Pues está este caso en que él iba con su gente montando a caballo y iban a cruzar el río, pero de repente el río se vino con un gran ímpetu, creció y ellos, unos pudieron pasar al otro lado con dificultad y había una persona que quería pasar. Entonces él se agarró de esta persona y se montó y le dijo, va, está bien. Y después lo subió y que llegaron al otro extremo, donde estaba la tierra. Y le preguntan a ese señor, ¿y usted por qué anda montándose en el caballo de Thomas Jefferson? ¿Por qué a él lo agarró? ¿Y por qué no nos agarró a nosotros, que estábamos allá a los lados? Es que él fue el único que tenía cara de sí. O sea, me dio la bienvenida y me agarró y me llevó. Los demás estaban todos a cara de no. Sí, entonces Jesús tenía ese rostro. Jesús tiene ese rostro de sí, de bienvenida. Nunca lo hemos visto, yo no lo he visto. A quienes que han soñado con el rostro de Jesús y hasta lo han pintado, han ido al cielo y lo han visto. Pero yo nunca lo he visto. Y si lo he visto no me recuerdo cómo es, tal vez en el espíritu. Pero estoy convencida, basada en lo que he leído de él a través de la palabra, que era así,
era un rostro amoroso, ¿verdad? Dice ahí en la palabra, donde estamos leyendo en Juan 1, dice, en el capítulo 14 y 16, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, estaba cargado de gloria, como la del unigénito del Padre, o sea, era la misma presencia de Dios hecho hombre, o sea, que lleno de gracia y de verdad, o sea, emanaba una gran fuerza, un gran poder de Dios, un gran imán que atraía a las personas, que las sanaba, que les quitaba el pecado, las transformaba, o sea, haber sido algo espectacular, algo fuera de este mundo. Imagino que yo me hubiera desmayado con solo ver su rostro y su cara. ¿Sí? ¿Cómo de haber tratado a su prójimo, a su semejante, con un gran amor? Me acuerdo que fuimos a ver hace como un par de años una película que se llamaba The Rising, creo que se llamaba El Despertar, que era acerca de la resurrección de Cristo y los 40 días que estuvo aquí en la tierra después de haber resucitado. Y yo veo ahí que, puchica, qué amor tenía Jesús para los demás, con qué amor les hablaba y los trataba. Siento que es una de las películas que más me acerca a cómo Dios era cuando estaba aquí en la tierra. Amén. Amén. Estaba rodeado de hombres bien letrados, ¿verdad? Religiosos, rectos, Jesús, ¿verdad? Que sabían citar la ley de pe a pa, se podían la Torah de pe a pa. Hombres profesionales cuyo aspecto era de seriedad o de honor, ¿sí? Piadosos en apariencia, criminales en realidad, pero ninguna gota de veneno se infiltró en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que lo mantuvo libre de caer en las garras de ellos. En pocas palabras, la gracia de Dios lo mantuvo y lo sostuvo hasta el final. Entonces leemos en Juan 1:14 que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el apóstol Pablo escribió estos versículos en el año 50, 60 después de Cristo. Le llaman el Evangelio de los Gentiles, el Evangelio de Juan. Nada que había algo en él que era distinto a cualquier otra persona, era algo sobrenatural. Sus discípulos vieron su gloria, esa increíble gloria, una gloria que representaba la presencia misma de Dios. Además estaba lleno de gracia y de verdad. Era una luz, era su gloria combinada con su gracia y verdad lo que hacía de él una persona totalmente diferente a cualquier otra que podemos ver. Ustedes pídanle a Dios que le muestre su rostro en sus sueños, que se revele en sus sueños. Yo le he pedido eso con anticipación en años anteriores y sí he sentido su presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces pídanle que sentirlo y ahí se va a aparecer en sus sueños o en su oración personal. Cuando estén orando, cuando lean su Biblia, ahí va a aparecer el Señor. Ahí los va a llenar de su gloria y de su poder. Y al pensar en ese carácter único, Juan agrega en Juan 1:16, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, Juan y los otros discípulos fueron impactados, ¿verdad? Con la presencia de Dios. La gracia llegó en abundancia, haciendo de ellos personas diferentes, ya no eran los mismos. ¿Sí? Eran pescadores y de ahí se hicieron pescadores de alma. Y era un hacer como Cristo. Apóstoles, discípulos de Dios. Y estos hombres absorbieron toda su tolerancia, su aceptación, su amor, su calidez, compasión, a tal punto que sus vidas fueron transformadas 360 grados. Amén. Entonces de allí en Juan 1:17 se ven esos dos contrastes del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Que dice aquí que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces con la ley vinieron las exigencias, las reglas, ¿verdad? Las normas. Y entonces todo eso fue intensificando más la culpa, la vergüenza por el pecado en las personas. Obsesionados por el deber de lo que tenían que estar cumpliendo, ¿verdad? Por la conducta visible y por un constante análisis de lo correcto y lo incorrecto, especialmente en la vida de los demás. Promovieron un sistema tan opresivo que no quedaba lugar para la alegría. Todo era rígido. El sistema religioso que instauraron generó un sistema de apariencias externas más que de una autenticidad interna.
Por lo cuanto la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una revolución espiritualmente largamente añorada empezó a poner en libertad a los que la religión tenía cautivos. En lugar de enfocar las obras de la carne, Jesús habló acerca del corazón. En lugar de exigir que el pecador cumpliera una larga lista de requisitos, puso énfasis en la fe, aunque sea como un granito de mostaza. Amén. Y eso generó libertad, ¿verdad? Como dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La gracia provee jubilación fuera de este mundo. La gracia significa que usted jamás será abandonado por Dios. Él siempre va a estar de su lado. Amén. La gracia es la mejor última palabra, es la riqueza de Dios al coste de Cristo. A Cristo le costó el gran sacrificio de haber muerto en la cruz, pero a uno, pues como uno es pecador, pues Dios se lo regala al que Él le plazca, como le dije anteriormente. Amén. Él se le va a dar a quien Él le plazca, el que está escrito en el libro de la vida. Amén. Y esa gracia usted la va a recibir, la va a aceptar, la va a abrazar. Y esa usted la va a dar a los demás. Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra gracia? Viene del hebreo, que significa inclinarse, agacharse, así como la nobleza que se agacha, ¿verdad? Conceder un favor, extender un favor, extender un regalo hacia alguien que no lo merece. Porque usted nunca no la puede ganar, pues, o sea, usted no va a hacer obras para ganar. Es un regalo gratis que Dios le da a quien Él le plazca. Donald Barnhouse, no sé si han oído, fallecido pastor y maestro de la Biblia, dijo: el amor que asciende es adoración, el amor que sale hacia afuera es afecto, el amor que se inclina es la gracia. Gloria a Dios. Amén. Amén. O sea, el hecho de ser aceptados por Dios por gracia está totalmente en contraste con el intento de ganar su favor por medio de obras. La gracia es absoluta y totalmente gratuita. Entonces, en nuestro Centro Cristiano Reformado Lluvia Fresca creemos en esas 5 doctrinas de la gracia. Amén. Que son por amor. Es un don de Dios que Dios se lo da a quien Él le plazca a sus hijos. Amén. Entonces, leemos en la palabra que hay un montón de ilustraciones acerca de la gracia de Jesús, de Dios, hacia sus hijos. Podemos ver en la mujer que estaba en adulterio, ¿verdad? Que todas le iban a apedrear. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice que empezó a escribir nombres en el piso, ¿verdad? Inmediatamente todos se fueron alejando y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí perdonó a la mujer, ¿verdad? Y no la mataron. Porque eso hacían antes en el Antiguo Testamento, mataban a las mujeres que cometían adulterio. Pero por gracia, ella fue salvada. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando Lázaro murió. Todos estaban tristes porque pensaban que había llegado tarde Jesús. Hasta le reclamaron: ¿y por qué vienes a esta hora si ya murió Lázaro? ¿Y qué hizo Jesús? Resucitó a Lázaro. Amén. Por gracia. O sea, cuando Jesús narra todas las parábolas, las historias en la Biblia, la gracia es su tema preferido. O sea, él nunca habló de la gracia, pero sí la demostraba. Nunca dijo gracia. Pero sí los apóstoles escribieron acerca de eso. Juan principalmente, que es el apóstol del amor. Jesús demostró gracia al tratar con los niños, diciendo que el reino de los dioses es como los niños, que se acerquen a Él. Y hablar del hijo pródigo también, con qué amor había ahí. Cuando el hijo desobedeció a sus padres, se fue a pecar, se gastó toda la herencia del papá, y ya regresó todo pobrecito, sin nada, chuquito. ¿Y el papá qué hizo? No lo echó a la calle, no le dio una patada, sino que lo abrazó, lo acogió, lo amó, hasta hizo fiesta. Ahí vemos cómo se ve manifestada la gracia de Dios. Y muchas situaciones desesperantes en la Biblia podemos ver que la gracia abundaba, como el caso del buen samaritano. Amén. Aún Jesús, cuando estaba en la cruz, colgado,
¿Qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Amén. No hay resentimiento, no hay amargura. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, misericordioso y su gracia es para siempre. Entonces usted la tiene y usted la demuestra a diario. Amén. Entonces tenemos 4 expectativas que debemos nosotros, que se pueden cumplir realidad cuando usted comprende bien lo que es la gracia de Dios. Número 1, usted va a apreciar, ¿verdad?, más plenamente los regalos de Dios. El don de la salvación, el don de la vida, de la alegría, la música, la belleza, la amistad, el perdón. Usted va a disfrutar más de eso. Número 2, perderá menos tiempo criticando y preocupándose por las decisiones de los demás. O sea, no va a estar juzgando. Amén. Y puede esperar ser más tolerante y juzgar menos a las personas. Y dará un enorme paso hacia la madurez. Será una transformación tan grande que su vida cambiará para toda la vida, completamente. 2 tendencias que nos van a anular la gracia de Dios en nuestras vidas. Número 1, el que usted se quiera comparar con otra persona. Aunque sean gemelas, no se pueden comparar porque son diferentes. No son la misma persona, que les quede claro, que la gente piensa que son iguales. No, son 2 seres humanos muy diferentes. Entonces usted no puede andar comparando a una persona con la otra. Todos somos genuinos, auténticos, somos diferentes. Dios así lo ha hecho usted bonito como es, tanto interna como externamente. Cada quien tiene sus virtudes, sus dones, sus defectos. Entonces no nos podemos andar comparando. Eso no lo podemos hacer. Y más en los niños, porque a los niños les baja la autoestima. Eso no lo vaya a hacer con los niños ni con los jóvenes, ni con los adultos, ni con nadie, ¿verdad? Y número 2, otra tendencia que nos anula la gracia de Dios es el querer controlar a los demás. Amén. Amén. Ese defecto yo lo he tenido y trataré de no tenerlo. Sí, a veces uno quiere controlar la situación, pero tiene que estar todo en común acuerdo y en armonía para que fluya esa bendición de Dios. Amén. Amén. O sea, hay gente que quiere lograr sus objetivos manipulando a otros o intimidando a otros. Usan tácticas de temor. Eso lo podemos ver desde el presidente hasta los que trabajan vendiendo minutas, me imagino, ¿verdad? O sea, tiene que haber alegría, gozo y no temor. Amén. Tú nunca vas a fundir temor para lograr algo. Eso no se hace. Lo que tiene que hacer es plantear sus metas, sus propósitos y tratar de motivar a la gente para que se una a su proyecto. Y si están de acuerdo y más que todo si le ora a Dios, se va a dar. Hay gente que usa tácticas de temor, amenazas veladas y expresiones indirectas para conseguir lo que quieren. Formulan exigencias, imponen expresamente su voluntad sobre los demás. A veces hablan en hechos consumados, hacen las cosas y ya las plantean. O sea, no se puede hacer nada si ya hicieron todo, ¿verdad? La mayoría de las veces estas personas son inseguras y carecen de libertad, de modo que es natural que se sientan incómodas acerca de otras personas que sí son libres. Amén. Si usted tiene que controlar a las demás personas, tiene esa tendencia a querer controlar a la gente, la gracia es un concepto desconocido en su vida. Amén. Entonces hoy le voy a hablar de 4 pautas que aumentan la gracia en su vida. Número 1, aceptar a los demás. Es esencial para darles la libertad de ellos mismos. Aceptar a las personas como son, con sus defectos, con sus virtudes, con su apariencia, como sea. El que usted acepte a los demás como son, eso va a hacer que la gracia de Dios abunde en su vida. Número 2, dejar de controlar a los demás, pues. ¿Sí? O sea, al dejar de controlar a los demás, usted permite que Dios controle la situación y dirija sus vidas correctamente. Número 3, liberar a otros implica que nunca asumiremos una posición que no tenemos derecho a asumir. O sea que el número 3, no vamos a juzgar. Y número 4, el amor. El amor hacia los demás, hacia el prójimo, hacia usted mismo, ¿verdad? Eso va
a ayudarle que usted tenga libertad y sabiduría en su vida. Y Dios le va a ayudar, la va a controlar. Amén. Mi meta no es agradarle a mí mismo ni a usted, sino agradar a Dios. Esa es nuestra meta. Y a veces Dios lo pone a uno en circunstancias que son un poco fuera de lo usual, pero Dios tiene ese plan a futuro porque hace las cosas. Amén. Como en el caso de Moisés. Lo pusieron en una canasta. De ahí viene el nombre Moisés para los bebés. Bien difícil que su mamá se desprendiera del niño. De las circunstancias que llevaron, pero era para salvar su vida, si no se iba a morir. Entonces rodó ahí en el río Nilo y ustedes saben qué fue lo que pasó. O en el caso de José, que fue vendido por sus hermanos a los esclavos. Es algo algo irreal, ¿verdad? Algo tan inhumano. Pero todo eso iba a tener un impacto futuro de lo que iba a pasar con la nación de Israel. Son circunstancias que a veces usted ve que no son muy comunes, fuera de lo normal, pero Dios a veces lo permite para cumplir sus planes. Amén. Y para finalizar, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para que la gracia de Dios llegue a nosotros? ¿Qué necesita usted para que la gracia de Dios llegue a su vida? Número 1, usted tiene que admitir que es humano, que tenemos defectos, tenemos tantas debilidades, fortalezas, ¿verdad? Usted tiene que aceptar, ¿verdad?, que no es un superhombre o una supermujer, sino que es una persona normal, humana, común y corriente, ¿verdad? Soy solo un ser humano, no soy la primadona. ¿Sí? O sea, Dios obra en usted maravillas. Amén. Pero tenemos este pellejito, ¿verdad?, que comete errores, pecados, y Dios está ahí para levantarnos, para perdonarnos. Amén. Y número 2, una actitud de humildad. Ser humildes, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios. La comprensión de una persona que está delante de Dios, que Él es lo máximo, que Él es número 1. Dios es número 1 en su vida. Él es todopoderoso. Aceptar que Él tiene un sumo creador, un Dios todopoderoso. Y además una disposición de ser derribados para que Él sea exaltado y glorificado. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? ¿Puedo un poquito más? La gracia quiere decir las riquezas de Dios al coste de Cristo. Amén. Jesús vino a pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Amén. Amén. Y él la pagó, ¿verdad? A Él le costó con su sangre. Y eso es bien difícil para muchas personas comprender, más que toda gente que está en el mundo. No entiende mucho las cosas espirituales. No, a veces no comprenden lo que es la religión. Piensan que la religión es mala, pero ahí la ha dejado Dios, ha dejado varias religiones. La verdadera es la cristiana, ¿verdad? El Dios de la Biblia es el único Dios todopoderoso verdadero. La religión está hecha por el hombre, es el intento del hombre de unir a Dios con el hombre a través de métodos del hombre. En cambio, la espiritualidad es el intento que hace Dios para unir a Dios con el hombre a través de Jesucristo. Amén. Pero ambas tienen que ir unidas, como dos niñas gemelas agarradas de la mano. Porque cuando usted viene aquí a la iglesia, viene sus reuniones entre semana, día jueves, día viernes, día domingo, usted está cumpliendo, ¿verdad?, con uno de los mandamientos, el cuarto, ¿verdad? Y no deja de congregarse, es bien importante. Pero la gente del mundo no entiende ese concepto. Entonces hay que orar por las personas para que entiendan de que es necesario el congregarse, es parte del diario vivir del cristiano. Y su comunión con Dios pues ya es la espiritualidad. Ahí es donde Dios le da la gracia, el amor, amén, la bondad. La naturaleza del mundo en que nos creamos nos enseña que tenemos que hacer algo para ser aceptados en la sociedad.
El mundo aplaude a los ganadores y se mofa, rechaza a los perdedores. No vivimos en un mundo de segundas oportunidades. Es por eso que nos gusta ver la amabilidad, la cortesía y la gracia que nos rodea. No sé si ustedes vieron la película Rescatando al Soldado Ryan. Esa película creo que es de los 90s, donde estaba la Segunda Guerra Mundial y estaba el soldado Ryan que lo tenían que ir a rescatar porque todos sus hermanos habían muerto en la guerra. Entonces fueron ahí el Tom Hanks, que es el principal de los actores, con toda la tropa, se fueron a meter hasta donde él estaba, creo que estaba en Alemania, y cabal lograron la misión, todos murieron y cabal rescataron a Ryan. Entonces, al final, cuando ya está el Tom Hanks, ya ahí muerto y estaba Ryan enfrente, ¿qué fue lo que le dijo? Merécete todo esto. Fueron las últimas palabras del capitán Miller. Sí, mereces todo eso, le digo. Pero realmente, ay, Dios que lo salvó. Sí, realmente fue una historia verídica. Porque él iba a morir, pues cuánta gente murió en la guerra. Pero él sobrevivió y al final de la película ve que él dice que él gozó de su vida y hizo lo posible por vivir bien, ¿verdad? Y le dio honor a los soldados que murieron. Estaba ahí en la tumba. ¿Sí? Es una pequeña demostración de la gracia de Dios para otro ser humano en el mundo. ¿Sí? Pero la gracia no tiene que ver con merecerte todo eso. Sabemos que es un favor no merecido, que nosotros no merecemos la gracia de Dios por nuestro pecado natural. Pero Dios es bueno y le da de su amor y su misericordia al que le plazca, hasta el más pecador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a orar, dándole gracias al Señor por este día más, por su amor y por su misericordia, por su gracia, porque sin ellas, pues no podemos vivir como cristianos verdaderos. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Porque tú nos levantas, nos ayudas, Señor. Tú eres bueno. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Así que te pido, Señor, que nos des de tu gracia, que nos llenes de ti, Señor Jesús, y que podamos irradiar ese amor hacia los demás, esa aceptación, esos brazos abiertos, ese rostro que dice sí a las demás personas y que no las vamos a rechazar con nuestra crítica, con nuestra amargura, con un mal gesto, que hagamos una mala cara, Señor. Así que te pido que nos transformes poco a poco, que nos ayudes a ser mejores personas, Señor. Y gracias por el perdón, Señor, por el perdón de los pecados, Señor. Porque sin ellos, Señor, no podemos caminar. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.